Bueno, mis hermanos, hace un tiempo o hace unos poquitos días venía a mí este versículo a mi mente y a mi corazón y lo meditaba día tras día. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, en una charla ahí con el pastor llegó y dijo que cuando se animaban a predicar, y yo dije, tengo una palabra, pero yo no la había desarrollado. Entonces, pero había un pensamiento que yo decía, ¿por qué Dios le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé? Y entonces me puse como a abundar más en ese pensamiento y yo dije, uno de los profetas que más me llama la atención a mí es el profeta Jeremías, porque yo en ciertas partes me siento identificado con él, y más cuando yo comencé a caminar en el Señor, yo me sentí muy identificado con el profeta Jeremías. Y Jeremías fue un profeta, aquí de introducción, Jeremías fue un profeta donde él tuvo que predicarle a un pueblo rebelde, a un pueblo bastante difícil. Anteriormente los profetas que venían antes exhortaban mucho al pueblo, pero habían unos que sí decían, bueno, está bien, vamos a hacer esto, y habían otros que no. Pero en el tiempo de Jeremías, prácticamente el 95% de la población hacía lo que quería y estaban lejos de Dios. Estaban llenos de orgullo, de pecado, de vanidad, de idolatría. Y resulta y pasa pues que Dios le habla a Jeremías y le da una palabra fuerte, una palabra dura. Y le dice a Jeremías que él lo llamó desde muy joven, lo llamó desde el vientre de su madre, y lo llamó para exhortar a reyes, a grandes personas, y que él iba a arrancar, derribar y poder plantar. Entonces aquí con el tema de que estamos en la siembra y la cosecha, pues vamos a asociarlo ahí, porque Jeremías tenía un trabajo muy difícil. Jeremías tenía que arrancar y derribar todo lo que se había plantado en el pueblo de Israel, que era pura cizaña, pura malicia. Entonces este no es un mensaje fácil de decirlo. ¿Por qué? Porque, pues digamos, cuando uno habla de la siembra y la cosecha, uno dice, ay, qué chévere, porque uno va a sembrar y uno va a colocar en la tierrita la semilla, y después va a dar la planta, y entonces hay que regar la planta y va a dar sus frutos. Pero antes de eso, hay que labrar la tierra. Hay que pulir esa tierra, hay que quitar la malaña, quitar toda cosa que está mal. Yo recordaba hace unos años que cuando salimos de pandemia y que decían que no podíamos tener aglomeraciones, y nosotros nos reuníamos ahí adentro, que el salón es pequeñito, y a veces cuando las reuniones eran de 15, 20 personas, 25, cuando era el que estaba lleno teníamos por ahí 25, y todos nos daba así como calorcita allá adentro. Y entonces pues Dios nos permitió tener este lugar, y entonces se compró una carpa, y luego se compró la otra, y entonces un día el pastor llamó a los hombres de la iglesia y que vinieran que para ayudar aquí a organizar aquí el templo. Y pues duro porque yo llegué cansado a la casa ese día, llegué con un dolor de cabeza, y yo dije, no, pero el pastor hizo el llamado de que fuéramos los hombres aquí a la iglesia a ayudar. Y yo dije, no, yo le dije a mi esposa, no, yo me voy así y allá se me pasará el dolor de cabeza, lo que sea. Cuando llegamos acá, pues estaba el pastor, mi hermano Abelardo, que nunca falta, y yo. Y el resto de los hombres de la iglesia que... Y entonces yo, bueno, ¿qué hay que hacer? Entonces me puse los guantes y todo, y me dieron el asadón ahí. ¿Sí se llama así mi hermano Abelardo, el asadón? ¿Sí? ¿Sí, pues? Y entonces... Bueno, vamos a hacer, y entonces el hermano Abelardo me explicó y me dijo, eso se coge así, se pica y se quita todo esto era pasto, y comenzamos a labrar la tierra y a quitar ese pasto, pero uy, qué cosa tan difícil. Yo hice como 1 metro cuadrado por allá, ese espacio es mío, mis hermanos. Fue bastante difícil para mí, fue duro porque yo nunca había labrado la tierra, y yo, uy, este trabajo es fuerte.
Y es un trabajo que a Jeremías era bastante difícil poder labrar esa tierra porque había una maleza muy tenaz. Entonces, el pueblo de Israel es la tierra y el pueblo de Dios, la iglesia también es tierra. Entonces vamos a verlo aquí más adelante. Les voy a contar unas cosas acerca del libro de Jeremías, para que se animen, los que no han empezado a estudiar, para que se animen a estudiar. Entonces el libro de Jeremías se escribió en una fecha aproximadamente 627 años antes de Cristo a 586 antes de Cristo. El libro no está escrito cronológicamente, uno comienza a leer el libro, pero uno se puede perder en la lectura porque el libro no está escrito cronológicamente. Es una antología. O sea, Jeremías escribió varios párrafos o varias hojas y después las unió y armó un libro. Y a veces uno se va a encontrar que el libro está como desordenado. Entonces uno tiene que tener mucha perspicacia al momento de leer el libro de Jeremías. Jeremías cogió, el autor es Jeremías, pero el escritor fue Baruch. Baruch era un escriba que era discípulo de Jeremías y él fue quien le ayudó a redactar el libro. Baruch lo vamos a ver ahorita más adelante ahí en una parte. Jeremías predicó durante su tiempo de predicación, le predicó a 5 reyes en el pueblo de Judá. A ver, anteriormente, cuando Israel se constituyó como nación, tenían un rey. Luego ese rey tuvo unos hijos y tuvo su pecado, y resulta y pasa que Dios lo castigó. Vino como maldición a Israel, y el pueblo se dividió en 2: Israel del norte e Israel del sur. Israel del norte cogió con unos reyes y el reino del sur cogió con otros reyes. Y el reino del norte en los años 700 padeció bajo el imperio asirio y fue eliminado por su pecado. Los que estamos aquí en Jeremías ya encontramos solamente el reino del sur, el reino del norte ya fue abolido. Entonces Jeremías le estaba haciendo el llamado a estos reyes, 5 reyes: Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. El capítulo del 1 al 24 fueron antes del exilio. El capítulo 26 al 45 fueron una esperanza para el pueblo de Israel. Y el capítulo 52 fue la destrucción y el exilio de Israel. ¿Listo, mis hermanos? Entonces vamos a empezar a leer y a escudriñar un poquito quién era el profeta Jeremías. Jeremías 1, del 1 al 10. Dice así, con la bendición del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín, palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén, en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. ¿A quién vino palabra? A Jeremías. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que te nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Entonces aquí vemos al profeta Jeremías que tuvo un llamado del Señor cuando él era muy joven.
Aproximadamente podía tener como 16 años, la palabra no nos dice. Pero lo que sí nos dice es que él fue llamado desde el vientre de su madre. Desde antes de estar en el vientre de su madre fue llamado. Entonces, mis hermanos, la palabra que tenía Jeremías no era una palabra fácil. Él tenía que dirigirse a los reyes de la época, a las personas de privilegio, a los gobernantes, y las primeras palabras que tenía que hacer era arrancar, destruir, arruinar y derribar. Y eso no es fácil, mis hermanos. ¿A quién le gusta que le canten la tabla? A nadie. Y resulta y pasa que a Jeremías le tocaba hacer una tarea titánica y que él no se imaginaba lo que tendría que padecer por predicar la palabra del Señor. Entonces Jeremías era un joven que comenzó a predicar en los días de Josías. Dijimos que habían cinco reyes, y cuando Jeremías comenzó a predicar, exhortaba al pueblo, pero no exhortaba al rey Josías, porque Josías había hecho muchas cosas buenas. Josías no era tan esquivo a la palabra de Dios, y él no lo exhortó. En su mayor parte, Josías fue un rey que se podría decir que fue bueno. Pero después de Josías vinieron 4 reyes que eran bastante malvados. O sea, estos reyes no querían escuchar la palabra de Dios. Entonces vamos a ver la situación espiritual en la que se encontraba el pueblo de Dios. Jeremías 7, del 1 al 12. ¿La tienen? Ahí está cerquita. Les puse todo ahí cerquita como para que no estemos de un lado para otro entre Génesis y Apocalipsis. Dice así: vino palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová toda Judá, los que entráis en estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejora vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre los hombres y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Entonces aquí vemos que la gente de Israel, la gente de Judá iba al pueblo, pero Dios ya, la gente iba al pueblo, la gente iba al templo, pero en el templo ya no estaba la adoración a Dios. Dios vio que la gente iba, pero por mera religiosidad. Llevaban dioses a escondidas y adoraban a sus propios dioses. Y les decía, en algunas partes les decía que ustedes que vienen aquí a adorar en el templo, pero hipócritamente lo hacen porque se van a adorar a dioses ajenos. Y Jeremías comenzó a predicarles muy fuerte, tan fuerte fue que a él ya le prohibieron la entrada al templo. Entonces ellos decían: ay, templo de Dios tenemos. Entonces no sé si recuerdan, hay una palabra que dice que Jesucristo, que uno no debe orar, uno no debe jurar por lo que está en los cielos ni la tierra, por lo que está en los cielos porque es más alto. Y entonces ellos juraban por el templo, porque el templo era lo más sagrado que ellos tenían, pero ya en el templo ya no permanecía la presencia de Dios. Y ellos se equivocaban porque iban, pero iban bajo una religiosidad mentirosa. Más adelante, más adelante resulta y pasa que él le dice a Baruch, al escriba que él lo está ayudando, y le dice: Baruch, vaya y publique esta palabra, estos decretos allá en el templo. Y entonces Baruch entra al templo y publica ya las palabras del profeta Jeremías y comienza a predicarles de una forma fuerte. Y Baruch dijo todo lo que estaba escrito.
Entonces algunos sacerdotes, algunas personas principales que estaban en el templo dijeron, uy, ¿cómo así nos va a venir? ¿Nos va a sobrevenir a nosotros juicio? Esto lo tiene que saber al rey. Entonces a Baruc le quitaron el libro, se lo llevaron allá a los magistrados más altos, y allá se lo llevaron luego a Joacín, y Joacín, el rey Joacín dijo, esto no es nada, esto no es ninguna palabra, y cogió el rollo y lo quemó. Él quemó la palabra de Dios. Y entonces ahí viene una profecía donde Dios le habla a Jeremías y dijo, así como quemaron ese rollo, así va a padecer el pueblo de Israel, va a padecer Judá. Entonces vamos a ver aquí algunos pecados que cometía el pueblo de ¿qué? De Judá. Primero, idolatría y culto a imágenes. Jeremías 2:26 al 27 y 3 al 9. Vamos a ver qué pecados cometía el pueblo. 2:26 dice así: como se avergüenza el ladrón cuando se es descubierto, así se avergonzarán la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron a la cerviz y no al rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Entonces ellos se habían vuelto ¿a qué? A la idolatría, al engaño. En el versículo 3 al 9 dice, y sucedió que por juzgar ella cosa libación su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. O sea que cuando uno va a adorar a otros dioses, cuando se comete idolatría se está cometiendo un acto de adulterio. ¿Y por qué adulterio? Porque para Dios Israel era su esposa. Para Dios Israel era su esposa amada. Segundo punto, el punto B, abandono del Dios verdadero. Jeremías 2:11 al 13. Dice, ¿acaso alguna nación que ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para mí cisternas y cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Aquí cuando habla de la palabra cisternas, es que en ese tiempo se cavaban unos pozos profundos para poder sacar agua. Esas eran las cisternas. No vaya a pensar que la cisterna es la que está allí, a donde uno va al baño. Entonces, allá cavaban el agua. Y dice que cavaron cisternas y cisternas secas porque ya Dios era el agua viva y ya no tenían agua viva. Se apartaron de Dios, la fuente de agua viva, y buscaron cisternas rotas porque no podían retener agua. Esto es símbolo de una vida espiritual vacía y sin bendición. Infidelidad espiritual. Jeremías 3 del 1 al 3. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare con otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido junto a los caminos que te sentabas para ellos, como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Entonces aquí dice, si usted tiene una esposa y si esa esposa se va con un amante, ¿usted la volvería a recibir? Entonces en muchos casos uno diría no. O sea, nosotros humanamente diríamos no, pero Dios es diferente.
Ustedes se han ido a fornicar con los amigos alrededor, con los asirios, con los heteos, con los jebuseos, con los egipcios. Ustedes se han prostituido tras sus dioses paganos. Pero les dice, arrepiéntanse y vuelvan a mí. O sea, aquí vemos la misericordia del Señor. Dios usó la metáfora del matrimonio para mostrar cómo Israel había sido infiel, buscando a otros dioses como si fueran amantes, rompiendo el pacto de Israel con Dios. La hipocresía religiosa. Vamos a ver la hipocresía religiosa. Jeremías 7, de 4 al 10. Ya lo habíamos leído. Dice, no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre los hombres y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre del inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso incienso a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y pondréis delante de mí en esta casa sobre lo cual es invocado mi nombre y diréis, líbranos. ¿Somos para seguir haciendo todas? ¿Quiénes somos para seguir haciendo todas estas cosas? Entonces aquí vemos que hablábamos de la hipocresía religiosa, pero ¿qué hacían las personas de renombre? Los sacerdotes, el rey Joacín, se aprovechaban del pueblo, les quitaban lo poco que tenían, les decían, bueno, usted tiene que pagar impuestos, usted tiene que darme esto, y la gente como que no le daba la importancia necesaria, así estuvieran padeciendo. Ellos iban y no le importaba que les robaran. Me están hurtando, no importa, yo le doy todo al rey. O sea, ellos estaban idolatrando a su rey en ese momento. Injusticia social y corrupción. Jeremías 26, 31. Jeremías 5, 26 al 31. ¿Qué pena con ustedes? 5, 26 al 31. Dice, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar a hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos de lo malo, no juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y a la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Bueno, mis hermanos, entonces ahí es un cuadro acerca del pueblo de Dios, acerca de Judá. ¿Y será que se parece hoy en día, algo de lo que hemos visto, será que se parece así a nuestros días? La injusticia social y la corrupción, la hipocresía religiosa en las iglesias. ¿Habrá infidelidad espiritual? ¿Habrá abandono del Dios verdadero? ¿Habrá idolatría y culto a imágenes? Es para nosotros examinar y preguntar, porque eso era, en los tiempos pasados, el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no ha dejado de ser el pueblo de Dios, pero ahora se añadió otra vid, y esa vid es la iglesia. Entonces les explico, o sea, anteriormente todo este pueblo de Israel miraba hacia futuro al Salvador que había de venir, y ellos veían por fe
y miraban así. Ellos no creen que la iglesia sea el pueblo de Dios, ellos creen que solamente ellos son el pueblo de Israel y ellos miran de frente así, hacia su objetivo principal, que es que Dios venga y los salve. Pero de aquí, ellos miran de aquí para allá así, pero cuando nosotros miramos así, desde Jesucristo, cuando vino Jesucristo, hasta nuestros días, esto se llama el Valle de la Iglesia. Y ahí es donde nosotros venimos a ser el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de una palabra que nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable? Dice que antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Y antes no habíamos alcanzado misericordia, pero por la gracia de Dios hoy hemos alcanzado misericordia. Entonces, ¿quién es el pueblo de Dios hoy en día? Nosotros. Ahora examinémonos. Porque ¿qué habrá en el pueblo de Dios que esté mal? Hay una parte en Lucas cuando habla de qué, de la semilla, la parábola de la semilla y el sembrador, y dice que la semilla la coloca en varios terrenos, y que la semilla, cuando crece en un terreno malo, por la maleza y por los espinos no crece. Dice que esa es tierra mala, y la palabra nos enseña que nosotros somos tierra, y que la palabra de Dios es la semilla. Entonces, ¿qué tipo de tierra venimos siendo nosotros? ¿Acaso habrá idolatría y culto a imágenes? ¿Qué tal, digamos, que nuestra idolatría ya no sea como los tiempos pasados, sino que la idolatría sea lo que Dios nos ha dado, y nosotros amemos más lo que Dios nos dio, amamos más las riquezas que quién es Dios? Es decir, algunos vienen aquí: ay, Señor, por favor, ayúdame, pastor, venga ahora por mí, que me dé un trabajo y que no sé qué. Y Dios les da el trabajo, y se quedan con su trabajo y no vuelven a la casa. Ay, Dios mío, yo quisiera tener un carro, quisiera que mi carro fuera no sé qué, así bonito, y Dios les da su carro, y ya no vienen el domingo por lavar el carro, por echarle ya su polichadita. Por eso es que mi carro por ahí está sucio, porque no queda tiempo, ¿sí? Pero ¿cuál es la idolatría que hay alrededor de la iglesia? Para mí es muy preocupante, porque hoy en día se siguen muchos influencers. Los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Pilas con esos influencers. ¿Qué se están dejando meter ustedes en su cabeza? ¿A quiénes están siguiendo? Yo me he encontrado unas cuantas personas en la empresa, en ciertos lugares, y me pongo muchas veces a hablar, y llegamos a un punto de inflexión, y en el tema que estamos hoy, que es la política. Y entonces comienzan a decir que es que no sé qué, que es que sí sé cuántas, que es que este es el que va a ganar, que no sé qué. Y entonces comienzan a idolatrar a hombres. Y yo les digo, bueno, ¿y usted qué piensa que...? Porque son personas, cuando me he encontrado personas creyentes y que son de cierto sector, les digo: ¿y usted qué piensa de lo que dijo, que lo que dice el presidente, de que Israel ya no es el pueblo de Dios? No, Israel no es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios es la humanidad. Y entonces es una persona que sabe qué es lo que está diciendo, porque muchos le siguen. Él puede influenciar a muchos. Hace poquito, y fue muy aberrante, y para mí es algo vergonzoso, que nuestro presidente venga a decir que Jesús tuvo relaciones sexuales con María Magdalena. Y entonces la gente: ay, no, mi presidente, si dijo eso tiene que ser cierto. Y uno dice: pero ¿qué pasa? ¿Qué coco cabe si nosotros, los que... Está bien una persona que sea del mundo y que no conoce de Dios, pero personas que conocen de Dios estén diciendo este tipo de cosas? Para mí es algo nefasto. Nosotros no podemos idolatrar a hombres. Es mucha vergüenza. Aquí dice hipocresía religiosa.
La vez pasada, hace unos tantos años, vi un pastor que está en la política y uno dice, wow, el pastor, que no sé qué. No sé qué ha hecho el pastor allá en el Congreso, no sé qué ha hecho. Pero el pastor se lanzó a presidente. Y entonces vi un video donde el pastor llegaba allá a la iglesia y entonces estaba allá un joven que era adorador y el joven era profeta. Y el joven comienza a decirle, te profetizo que serás el próximo presidente de Colombia. No, hombre, no salió ni en El Espectador siquiera ese presidente. No sé qué pasó con esa persona. Y entonces aquí nos dice que habían personas que profetizaban falsamente, cosas que no eran ciertas. Y entonces la gente se quiere dejar engañar. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios. La gente no quiere dejarse ser exhortada. Y nosotros como tierra de Dios tenemos que primero ¿qué? Dios nos tiene que labrar. Tiene que quitar la maleza que hay en nosotros. ¿Será que nosotros somos injustos? ¿Hay una injusticia social dentro de la iglesia? ¿Usted es injusto con otra persona? Usted viene aquí a la iglesia hipócritamente para que Dios le dé algo, pero cuando ya le da algo, vuelve y se va. Dura 3, 4, 5 meses sin volver a la iglesia. Por eso les dije al principio que esta palabra no era una palabra fácil. La iglesia también en estos momentos es el pueblo de Dios. Nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a dejar el mundo atrás y no pecar como lo hizo el pueblo, no como lo hizo el pueblo de Israel, dejando a un Dios de lado, a Dios de lado, a un lado. Parte de la iglesia se ha vuelto idólatra al amar sus posesiones más que a Dios, amar más a sus líderes más que a Dios, amar su pecado más que a Dios. Vean mis hermanos, dentro de la iglesia a nivel mundial se están viendo unas cosas que son desastrosas. Y por eso es que nosotros aquí tenemos que mantenernos firmes en predicar la palabra de Dios. Y muchas personas están idolatrando a sus pastores. Si el pastor, y así ha pasado con las sectas, no sé si conocen los testigos de Jehová o los mormones, salieron líderes de la iglesia cristiana, y se desglosaban de una forma brillante, escudriñando las escrituras. Pero llegó un momento en que dijeron, no, es que Dios me dio otra palabra y no está aquí en la Biblia, pero caminen, síganme. Y mucha gente corrió tras de ellos y así crecieron esas sectas. Y hoy en día dentro de la iglesia cristiana se está viendo eso. Y si usted no ha visto noticias, la situación está caliente, el Medio Oriente está caliente y Jesucristo lo profetizó, vendrán falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros. Así que tienen que tener cuidado con lo que escuchan y tienen que estar pegados a la palabra de Dios. Por eso el pastor nos dijo, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia. Yo cuando comencé mi caminar cristiano, yo no me convertí en una iglesia cristiana, yo me convertí a través de la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Y cuando fui a una iglesia cristiana, yo peleé con Dios y le dije, no voy a volver a una iglesia cristiana porque eso es un negocio. ¿Qué está pasando? Y yo llevaba 4 domingos yendo y solamente la predicación era plata, 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 plata. ¿Y la exhortación qué? ¿Sí? La restauración, la renovación, esas cosas que, y yo dije, no, Dios, yo no vuelvo a una iglesia cristiana porque para mí eso es así, 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 y yo peleé ese día con Dios. Pero Dios me mostró su misericordia y me llevó a un lugar y me dijo, no todo es así, no todas las iglesias son así. Amén. Entonces procuremos por tener una palabra limpia dentro de la iglesia y predicar la palabra. Entonces ahí tenemos ya el ejemplo del pueblo de Israel. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Ahora vamos a ver a Jeremías. ¿Hasta qué horas tengo mi paso aquí? Hasta las 40, ¿cierto? Vamos bien de tiempo. Entonces vamos a ver ahora el ministerio de Jeremías.
El sufrimiento de Jeremías. Punto 3, el sufrimiento de Jeremías. El punto A. Dios no le permitió a Jeremías tener esposa ni hijos. Oiga, esa palabra no se le hace como muy dura, él siendo joven desde temprano, buscando a Dios desde temprano, exhortando al pueblo. Y cuando llega a un cierto punto, no sé en qué año le habrá dicho, pero yo creo que él ya tenía su necesidad de tener su esposa. Y dice que Dios no le permitió tener ni esposa ni hijos. Vamos a Jeremías 16, del 1 al 2. Dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. ¿Se acuerdan cuando yo les había dicho que muchas veces como que me comparaba así como con Jeremías? O sea, que habían ciertos momentos que yo tenía como a Jeremías como una persona tan allegada porque me pasaban ciertas cosas como similares. Entonces resulta y pasa que cuando yo me convertí, comencé a estudiar allá en la iglesia, en el instituto, conocí una chica bonita, linda, chévere. Yo dije, wow, qué mujer. No, Dios mío, dame esta mujer. Y Dios en mi sentir y en mi corazón me decía, no coja a esta mujer porque no es para usted, no coja a esta mujer porque no es para usted. Pero las cosas se iban dando y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Porque es que yo no sé, es que me gusta, que no sé qué. Caprichos que tiene uno porque no estaba enamorado. Y Dios me decía, esta mujer no es para usted. Y resulta y pasa que yo me ennovié con la muchacha. Y cuando uno hace su voluntad, o sea, Dios tiene dos voluntades. Una voluntad permisiva y una voluntad perfecta. La permisiva es que Dios lo deja hacer lo que usted quiera. Y la voluntad perfecta es estar alineado con el propósito que Dios quiere para su vida. Entonces, ¿dónde es que están los jóvenes? Ya va bajando, ya están madurando, ya son más cuchitos. Entonces resulta y pasa que Dios me dijo, no tome esta mujer, no se cuadre con ella, ya no es suya. Y yo me metí con ella y a los 2 meses yo ya estaba llorando. Ya me había separado de ella, ya habíamos roto el noviazgo y no sé qué. Y entonces yo lloraba y en ese momento estaba muy triste. Yo le decía, Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto? O sea, ¿sí ven la hipocresía? Dios me estaba diciendo y yo mismo le decía, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Cuando yo estuve en el instituto, como a los 3-4 meses, yo estaba estudiando Jeremías allá en el instituto y la profesora llegó y dijo eso, que se lo digo aquí a toda la iglesia, pero en especial a los jóvenes. ¿Cuántas lágrimas se hubieran evitado ustedes si hubieran hecho la voluntad de Dios? Y yo sentí como un cachetadón. Yo decía, pero ese cachetadón fue como haberme dicho, o sea, Dios respondiéndome y diciéndome, si ves porque hiciste esto, pasaste por estas circunstancias, pero aquí estoy yo. Y ahí volví a retomar mi relación con Dios, a renovar mi relación con Dios. Y oré por esa mujer idónea, y ya después se presentaron ciertos prospectos. Pero los prospectos yo decía, no, Dios, yo te pido una mujer así, y entonces yo no le podía 90, 60, 90, ¿no? Mi esposa es 90, 60, 90. Pero entonces yo le pedía que sea una mujer que ame a Dios, que glorifique a Dios, que estudie la palabra, que te honre, que me ayude a buscarte a ti. Y Dios me la dio. Gracias, esposa, te amo. Entonces tuvieron que pasar 5 años para poder llegar a la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, chicos y chicas, escuchen la voz de Dios. Dios no nos defrauda. Entonces, Dios le dijo a Jeremías, no se meta con él, no coja ni mujer ni hijos. ¿Y por qué? Porque iba a venir un juicio terrible para el pueblo de Israel. Vamos a leerlo. En el versículo 3 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y a los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra.
con espada y con hambre serán consumidos sus cuerpos y servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Amén. O sea que Dios estaba ¿qué? Airado con este pueblo. Dios no se complace en haber permitido que este mal viniera sobre ellos, porque Dios siempre los exhortó para que se volvieran de sus pecados, y Él tenía misericordia, pero el pueblo no quiso escuchar, y esto realmente pasó. ¿Listo? O sea que aquí dice, Jeremías tuvo que pasar por soledad llevando su ministerio. Entonces yo le hago la pregunta al pastor y a la pastora, ¿no ha sido bueno tener esa ayuda idónea? Porque muchas veces, o nosotros mismos, muchas veces de pronto en la empresa, en el trabajo, tenemos situaciones difíciles, y qué bonito es llegar uno y tener a su esposa y a sus hijos. Yo me alegro mucho cuando llego con mi esposa y con mis hijos. No todos los días son perfectos, pero la mayoría de ellos yo digo, qué bien, uno se reconforta estando en su casa, ¿sí? Entonces es bueno que nosotros estemos acompañados. B. Jeremías era odiado por todo el pueblo de Judá. Jeremías 26 del 7 al 8. Dice así: y los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. Mis hermanos, predicar la palabra de Dios no es fácil. Y aquí también hago una comparación con Jeremías, y yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado. Y cuando nosotros comenzamos a conocer de Dios y comenzamos a llenarnos del Espíritu Santo, Dios nos da el poder para comenzarle a hablar a otras personas. Y para mí era importante hablarle a mi mamá, a mis hermanos, a mis tíos, a mis primos. Yo en mi casa, en mi familia, por parte de mi mamá, yo era un líder ahí, porque decían, ay, vamos a hacer tal cosa, y me llamaban a mí, y yo llamaba a todo el mundo y organizábamos la rumba, la fiesta, la cerveza, la comida, todo el cuento. Era lo más chévere que había en mi familia. Pero cuando yo comencé a practicar la palabra de Dios y a comenzar a dejar ciertas cosas, una de las cosas que yo hice al principio, que no le digo que la haga, es que yo le hice una promesa a Dios de no tomar durante un año. Yo era muy alcohólico y le dije a Dios, yo voy a tomar durante un año. Pero cuando comencé a ver la mano de Dios en mí, como a los 3 meses tomé la decisión de no volver a tomar en mi vida. Y cuando me invitaban a las fiestas y todo eso, yo bailaba para allá y para acá. Venga, no le decía a mi hermana, pero venga. Pero resulta y pasa que comencé a generar como un mal ambiente en mi casa, en mi familia. ¿Por qué? Porque yo no estaba bajo sus reglas, sus estatutos, y entonces ellos querían que yo tomara y que yo tomara y que yo tomara. Y llegué al punto en que yo les dije, no, lo que pasa es que yo le hice una promesa a Dios que no voy a volver a tomar, pero que no iba a tomar durante un año, pero les digo que yo ya no voy a volver a tomar. Y eso fue como si me hubiera echado de enemigo a mi misma familia. Y ya el teléfono dejó de sonar, ya no me llamaban, ya no me escribían. Y entonces a Jeremías, ¿qué le pasó? Muchos comenzaron a hablar contra él porque la gente no quería escuchar esas cosas. No sé si le pasa a algunas personas acá en su empresa, en el lugar de trabajo. Usted predica la palabra de Dios y comienza mucha gente a echarlo a un lado, a buscarle problemas. A mí me ha pasado, y recientemente me ha pasado, ¿sí? Entonces, y yo digo, pero ¿yo qué les hice? Una vez un compañero que él era el almacenista, yo tenía que ir allá a pedirle repuestos y todas las veces era un problema y un problema y un problema. Y yo decía, pero este man, ¿qué le pasa?
Y entonces yo, pues nada, y cuando teníamos la oportunidad y estábamos hablando, yo le predicaba la palabra de Dios, le echaba una que otra cuñita. Y él me llevaba en la mala, en la mala, en la mala. Hasta que un día me lo encontré en un bus, allá en la presa, en los buses, en un bus vacío, a medianoche, y él me comentó una situación, su historia, y él estaba a punto de tomar la decisión de suicidarse. Y yo solamente le di un abrazo. Le dije, venga para acá, y él me abrazó. O sea, yo le iba a dar un abrazo y él me abrazó a mí. Y me dijo, gracias porque lo necesitaba. Y valió la pena, mis hermanos, porque al son de hoy, pues no digo que él haya ido a una iglesia y que no sé qué, pero todavía tengo contacto con él y él ha cambiado poco a poco su vida. Y Dios es el que irá haciendo la obra. Nosotros en nuestro pueblo de Israel, o en mi pueblo de Israel, que era mi familia, no pude hacer mayor cosa porque ellos no querían. Así que, ¿qué tocó hacer? Pues buscar mi propio vínculo, mi propio hogar, y Dios me trajo aquí a esta casa donde tengo una gran familia. Jeremías se enfrentó a falsos profetas. Jeremías 28, 15 al 17. Jeremías 28, del 15 al 17 dice: esto dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías. Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás este año, porque hablaste de rebelión contra Jehová. Y el mismo año murió Ananías en el mes séptimo, en el mes séptimo. Listo. Ahí. Entonces, mis hermanos, habrá personas que están diciendo falsas profecías y falsos engaños. Dios estaba exhortando al pueblo a que se volvieran de sus pecados. Pero habían profetas que les decían: no se preocupen, que yo soy profeta de Dios y todo está bien, todo es bueno. Esta situación que está pasando sobre nosotros va a pasar. No sé si habrá pasado de pronto en Venezuela, que con tantos aviones que tenían ahí alrededor, tantos barcos y todo eso, habrán profetas que decían: tranquilos que Maduro va a estar aquí otro año más. Y mentira, se cayó el cargamento. El profeta Ananías hizo confiar en la mentira al pueblo. No estoy muy seguro, pero creo que aquí Jeremías se enfrentó al profeta y lo encaró y le dijo: pero si es que a mí, ¿usted por qué viene a decir esto si yo tengo la palabra de Jehová? Y entonces él llegó y le dijo: mentira, usted está hablando mentira. Yo tengo la palabra de Dios. Y creo que le dio una cachetada a Jeremías, y Jeremías se quedó callado, lo dejó pasar así, y después vino la palabra de Dios a Jeremías y le dijo: esto te va a pasar. Y así como Jeremías lo profetizó, así pasó. O sea que cuando venga una persona a ustedes diciéndoles: es que yo le profetizo, pues yo no sé si sí o si no, pero si las cosas no pasan, es una falsa profecía. Entonces, de ese lugar, huyan. Jeremías, siguiente punto: Jeremías se queja de profetizar. Jeremías se queja con Dios de profetizar. O sea, él había tenido mucho sufrimiento, no le dejó tener una mujer, no le dejó tener hijos, el pueblo lo despreciaba, mucha gente lo injuriaba. Yo me imagino que él salía a la calle y uy, no. Y mejor dicho, le nombraban de todo a Jeremías. Jeremías 20 del 7 al 11. Jeremías 20 del 7 al 11. Ya casi acabo, pues. Del 7 al 11. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. O sea, ¿quién está hablando ahí? Jeremías. Más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí.
Porque cuántas veces hablo y doy voces de grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y ahí en esa parte yo también me comparo con Jeremías. Porque Jeremías llegó un momento en que dijo, no, Dios mío, yo ya no sirvo para esto, yo estoy sufriendo mucho. A mí me están causando mucho mal, mucho dolor en mi corazón. Y él dijo que no quería más. Pero dice ahí, que había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos y traté de sufrirlo y no pude. Cuando a mí mi familia, por parte de mi familia me dejó muchas personas ya no me hablaban, no me buscaban, no me decían nada. Yo me comencé a sentir como triste, como no sé, nostalgia, así como ese rechazo. Y entonces yo estaba muy metido en la iglesia, yo estaba estudiando ya había terminado mi discipulado, comencé el instituto y comencé a llenarme más y más de Dios. Entonces un día me encontré con la personita que me llevó a esa iglesia, con una amiga que me llevó a la iglesia, y esa hermanita llegó y me dijo, ¿cómo te has sentido, Henry? ¿Cómo has estado? Veo un cambio en ti, que no sé qué. Yo le dije, no, yo estoy pero súper guau, súper bien aquí, estoy muy motivado, muy lleno de Dios, pero me va a tocar parar un poco porque es que la verdad no, yo me siento tengo tantas cosas en la mente que me siento no sé, o sea, no confundido, pero quisiera parar un momentico, ya como detenerme. Pero mis hermanos, yo comencé a parar un momentico y no pude, yo no pude. Yo necesitaba seguir llenándome de Dios. Así que si usted no tiene ese fuego, mi hermano, preocúpese porque se está apagando. Uno tiene que tener ese fuego de Dios por estar lleno de Dios a toda hora, a todo momento. Para los que servimos aquí en la iglesia, cuando llega diciembre, se acaban todas las actividades, se acaban todos los ministerios, se acaba esto, se acaba lo otro, cada uno, porque aquí mucha gente sale a vacaciones. Y nosotros, yo le decía a mi esposa en estos días, oiga, uno le hace falta a uno la escuela CEFI, porque es que uno ahí enseñando, uno se motiva. Hay muchas cosas, uno dice, necesito. Y cuando uno está metido dentro de la escuela trabajando una cosa y otra, uno se siente como agobiado por tanto trabajo, pero dice, uno no importa. Aquí es donde debo estar, aquí es donde debo enseñar, aquí es donde debo predicar, aquí es donde debo ayudar, porque Dios está en medio de nosotros. Amén. Listo. Siguiente punto. Mis hermanos, fuego en los huesos. Acuérdese, si no tiene fuego en los huesos, preocúpese. Jeremías fue llevado a la cárcel. Jeremías 37, 12 al 15. Del 12 al 15. Salía Jeremías de Jerusalén para irse a la tierra de Benjamín, para apartarse en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, al cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías le dijo, falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino que prendió a Irías, Jeremías, y lo llevó delante de los príncipes, y los príncipes se iraron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque le habían convertido en cárcel. ¿Listo? Entonces Jeremías, vamos a hacer un repaso. Jeremías no tuvo familia, no tuvo esposa ni hijos. Jeremías era odiado por todo el pueblo. Jeremías se enfrentó a falsos profetas. Jeremías se quejó de profetizar, pero era más el amor y la fuerza por Dios que no pudo dejarlo. Jeremías fue llevado a la cárcel, él fue azotado. Jeremías sufrió una gran persecución en su vida, injustamente lo llevaron por no hablar a los hombres lo que querían escuchar. Ahora la pregunta es para la iglesia. ¿Qué quieren escuchar?
en el silencio y en el secreto, ¿qué quiero escuchar? Y yo a veces me pregunto y digo, Señor, perdóname porque te pongo tanta queja. Yo quisiera tener un mejor trabajo, yo quisiera tener un mejor empleo, yo quisiera. Yo quiero escuchar este tipo de cosas, pero la cuestión es, ¿realmente qué necesito escuchar? No es lo que yo quiero escuchar, es lo que yo necesito escuchar. Mis pastores han pasado aquí situaciones difíciles, situaciones duras. Ahorita la iglesia está bonita, está llena, está viva, pero hubo momentos en que pasaron por situaciones difíciles. Fueron como ese Jeremías, estaban juntos, pero en algún momento se llegaron a sentir solos. Pero después vienen las recompensas. La gran profecía siguiente punto 4, la gran profecía que dio Jeremías. Jeremías 31 al 34. Ya casi termino. Del 31 al 34. Dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como en el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de los pecados de su pueblo. Amén. En el tiempo de Dios da esperanza a su pueblo, donde no se acordará de sus pecados. Dios derramará de su espíritu sobre Israel en el fin de los tiempos. Dios no ha terminado su obra con Israel. Mis hermanos, si ustedes ven, porque se lo digo que con la persona que debatí, me sacaba unos argumentos de donde yo no sé de dónde sacaba tantos argumentos, y me decía: es que Israel no es el pueblo de Dios. Pero aquí yo en la palabra veo que Israel es el pueblo de Dios. Esta profecía no es para el pueblo, la iglesia, es para el pueblo de Israel. Después de que el arrebatamiento llegue, quien va a quedar en el campo de batalla va a ser nuevamente Israel. Y Israel tendrá que llegar a conocer a Dios, y se cumplirá esta profecía que está escrita. Dios no ha dejado su obra con Israel. Y lo que se está viviendo en el Medio Oriente es un anticipo de lo que vendrá, porque las profecías que están escritas en la palabra de Dios se cumplirán. La palabra dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántos no hemos pasado por momentos difíciles? Ahora yo no me puedo comparar con Jeremías, porque Jeremías fue un gran profeta que llegó hasta... A él lo azotaron y lo enviaron a la cárcel, y después de azotarlo y tenerlo en la cárcel por muchos días, llegó el pueblo babilónico, los caldeos, y sitiaron a Israel y comenzaron a derribar y a matar. Todo lo que se había profetizado se cumplió. Todas esas muertes, que los niños iban a ser muertos, que muchas personas iban a ser muertas por su pecado, y el pueblo no quiso escuchar. Jeremías fue azotado, fue llevado a la cárcel, y después, cuando llegaron los caldeos y sitiaron el pueblo, algunos dijeron: dejemos morir a Jeremías, y lo metieron en una cisterna. No sé si había por ahí una imagen donde estaba metido ahí en la cisterna, y eso era hondo,
y como eso en la cisterna tenía que haber agua, pero el agua se había secado, era un lodazal lo que había ahí abajo. Él estaba metido en el lodo, en el lago cenagoso de la desesperación. Pero esto sirvió para que a Jeremías no le pasara nada. Dios lo guardó ahí de la prueba contra Babilonia. Vamos al último punto que dice el consejo de Dios en los momentos difíciles. ¿Se acuerdan cuál es el versículo principal? Clama a mí y yo te responderé. Jeremías debió sentirse agobiado y triste, no solamente de su situación, sino también del juicio el cual estaba pasando el pueblo de Israel. En este capítulo vemos la promesa de restauración que Dios hace para su pueblo. Aunque Jeremías había perdido la esperanza, Dios es fiel, recordándole que es necesario buscarle con verdadero clamor desde el fondo de nuestro corazón. Jeremías no tuvo el éxito que tiene el mundo. Entonces, una persona exitosa es una persona que trabaja, que prospera, que tiene cosas, que tiene carro, casa, beca, todo eso, y eso lo ve el mundo. El mundo ve eso. El mundo dice, esta persona es exitosa porque le ha ido bien, porque se ha esforzado y porque ha luchado por sus propios medios, por su propia motivación y tuvo éxito. Pero Jeremías no tuvo ese éxito predicando la palabra de Dios. El pueblo fue un pueblo rebelde, un pueblo hostil. Pero con todo esto, Jeremías fue exitoso delante del Señor porque él predicó lo que tenía que predicar. Y nosotros aquí en esta iglesia predicamos lo que tenemos que predicar. Dios le dice a Jeremías, cuando él está en la cisterna, veámoslo, Jeremías 33, bueno, aquí ya está en el 33, 1:3. Dice aquí, vino palabra de Jehová a Jeremías en la segunda vez, estando aún preso en la cárcel. O sea, él ya estaba en la cárcel y estaba ya metido en la cisterna. Le dice, clama a mí. Dios, en su angustia, en su aflicción, le dice, clama a mí y yo te responderé. O sea que no debemos acercarnos muchas veces con oraciones. A veces nuestras oraciones son vacías. A veces nuestras oraciones son de afán. Pero hay momentos en que nosotros debemos buscar ese encuentro con Dios, un clamor. Yo en mi vida espiritual, las batallas más duras, los momentos difíciles, es donde verdaderamente he clamado. Yo le digo, uy Señor, no me permitas pasar por una prueba para buscarte y poder clamar. Pero a veces uno en la aflicción, de la aflicción saca uno las mejores cosas y uno se da cuenta de la mano de Dios ahí. ¿Cuál es tu problema? ¿Será la parte de la salud, la parte económica, la familia, el hogar? Tu vida puede que esté deshecha, pero mientras que tengas un verdadero propósito en el Señor, ten presente que si clamas al Señor, el Señor te responderá y te enseñará cosas ocultas y escondidas que tú no conoces. Porque ahí, para que lo lean en casa, el capítulo 33 habla de la restauración de Israel. Y dice en el versículo 15, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se llamará Jehová justicia nuestra. Entonces aquí le estaba profetizando y le estaba mostrando Dios le estaba mostrando a Jeremías que iba a brotar un renuevo de David, y ese renuevo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay un comentario bíblico que les quise traer, no le quise parafrasear ni nada. Es un tocayo mío, se llama Matthew Henry. Un comentario bíblico de Matthew Henry en Jeremías 33. Dice así: los que esperan recibir consuelo de Dios deben invocarlo. Se dan promesas no de destruir, sino de vivificar y alentar la oración.
Estas promesas nos guían al Evangelio de Cristo y en él Dios ha revelado su verdad para dirigirnos, su paz para tranquilizarnos. Todos los que son limpiados de la inmundicia del pecado por la gracia santificadora, por la misericordia perdonadora, son liberados de la culpa. Cuando los pecadores reciben justicia y son lavados y santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo, son capacitados para andar delante de Dios en paz y en pureza. Muchos son llevados a notar la diferencia real entre el pueblo de Dios y el mundo que los rodea, y al temer la ira divina. Se promete que el pueblo que estuvo entristecido por mucho tiempo, de nuevo se llenará de gozo. Donde el Señor da justicia y paz, dará todo lo necesario para que las necesidades temporales y todo lo que tenemos serán consolaciones, como santificados por la palabra y la oración. Amén. ¿Qué tal les pareció la enseñanza del día de hoy? Bien. Entonces, no sé, las personitas que... ¿Alguno quiere saber qué pasó con Jeremías? ¿Sí quieren saber qué pasó con Jeremías? Pues los invitamos a que entren a la escuela CEFI y al Instituto Bíblico, que ahí vamos a hacerlo. Dios les bendiga, mis hermanos, y vamos permítanme orar por ustedes, por la iglesia. Y haga una retrospección de sí mismo, algo intrínseco, algo de adentro, algo que usted, por lo que sea que esté pasando. Señor, Padre amado, tu palabra ha sido dicha, Señor. Te pedimos tu favor y tu misericordia, Señor. Si hemos pecado contra ti, muéstranos realmente el pecado, Señor, que estamos cometiendo, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra y conforme a tu evangelio, Señor. No permitas que nos perdamos, Señor, como en algún tiempo se perdió el pueblo de Israel. Ayúdanos a ser libres de la inmundicia que hay en el mundo, Señor. Ayúdanos a tener sabiduría, a tener discernimiento, Señor. A vivir para ti, Señor, una vida santa, una vida piadosa, una vida íntegra, Señor. Permítenos ser sensibles a tu Santo Espíritu, Señor. Coloco aquí, Señor, este pueblo, Señor, a tu iglesia, Señor. Nos colocamos delante de ti para que seas tú, Señor, llenándonos de tu paz, Señor. Señor, si hay algo que está pasando, Señor, alguna persona, Señor, en su vida, en su salud, Señor, en sus finanzas, Señor, en su familia, dale esta palabra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y escondidas que tú no conoces.